Bueno, vamos a iniciar. La gente va a seguir entrando. Ahí está lo de la página de Life Ecology Institute, que es de la página de Life Ecology, que luego vamos a unirla junto con la página de la clínica de Trascender Life Ecology, que está en Otay, Tijuana, que es para tratamiento de adicciones intensivo. No se puede comenzar con una outpatient, con servicios nomás individuales de afuera. Cuando la persona tiene una adicción crónica, primero hay que comenzar con un tratamiento intensivo y luego ya van a poder entender lo que son los grupos de soporte de 12 pasos. Pero bueno, próximamente en un futuro voy a desarrollar cursos en línea. En línea también van a tener mi apoyo con certificación en neuroterapia. Aquí hay algunos de mis estudiantes y la gente que ustedes vean en la página del Life Ecology Institute que tengan su foto han sido gente ya certificada. Les digo esto porque hay gente hay otra gente que se está llamando en el Facebook neurocoach y todo eso. Si no son certificados por mi Instituto de Neurociencia, no son de mi línea. Son otra gente que tiene otras cosas que no tienen nada que ver con lo mío. Lo mío es un método que desarrollamos nosotros y yo soy el creador de este método. Si alguien se pone que neurocoach ni nada, si no vienen de parte mía, del doctor William Gallego, no están certificados de mi parte. El método de neurociencias es específicamente creado para trauma. Traumas son heridas. La palabra trauma, la etimología viene de heridas y todos los seres humanos tenemos heridas. O sea, de alguna forma, todos los seres humanos tenemos trauma, que son heridas, porque todos venimos, la mayoría venimos de la terapia de la chancla, ¿no? De que se nos dieron golpes, de que se nos insultó, de que se nos denigró, de situaciones difíciles, ¿no? Relaciones, por ejemplo, un poquito de mi historia, mis padres, mi padre alcohólico, mi madre muy neurótica, pues había mucho desamor, había muchos golpes, había mucho abuso. Entonces, aparte de eso, yo vengo de un país de Colombia donde en el tiempo que yo vivía allá, ponían bombas, había narcotráfico y mucho trauma. Entonces, muchas heridas que se van acumulando en el subconsciente, que es lo que llaman el inconsciente. Hay un psicólogo muy bueno que trabajó un tiempo el inconsciente que se llama Carl Jung, pero él llegó, él analizaba el inconsciente o el subconsciente a través de los sueños. Aquí no solamente analizamos los sueños, sino analizamos las heridas, las emociones, eh, y las emociones que se quedan estancadas en el cuerpo, que son las que generan los problemas de salud mental y los problemas físicos. Mucha gente no sabe, y este dato es muy interesante, que el 95% de las enfermedades físicas son psicosomáticas. Psiquis es mente y matis es cuerpo, o sea, se somatizan en el cuerpo. Los cánceres vienen del resentimiento, la diabetes viene de la amargura, de la tristeza, el dolor físico viene de la culpa. Eh, eh, la gran mayoría de las enfermedades no son genéticas. Entonces, son producidas por emociones que se quedaron estancadas en la mente y en el cuerpo. Entonces, el método de Life Ecology de neurociencia en lo que respecta a las emociones y a las memorias, porque hay muchos tipos de neurociencia. Hay gente que neurociencia para los negocios, que neurociencia para ser feliz, que neurociencia, pero aquí estamos utilizando el campo de la neurociencia para sanar las emociones. Ahora, voy a hacer una distinción porque la gente no sabe diferenciar lo que es una emoción, lo que es un pensamiento y lo que es un sentimiento. Es parecido, pero sí tienen una pequeña diferencia. Emoción es el impulso, la energía, por eso se llama emoción y energy, motion, movement, la energía que se queda en el cuerpo y en la mente. ¿Ok? Es una energía, es un impulso. Eh, esa energía que sentimos en la mente, en el cuerpo,
si no tiene un nombre, esa energía, esa emoción, simplemente es una emoción sin nombre. Pero si podemos reconocer que esa emoción tiene que ver con miedo, entonces miedo es el sentimiento y la emoción es la energía. Entonces, son sentimientos igual, porque tienen nombre, nos sentimos, tengo una emoción de tristeza, tengo una emoción de miedo, tengo una emoción de desamor, de rechazo, de odio, de resentimiento. Son emociones que les ponemos nombre, ¿no? Por eso hoy en día es muy importante también a los niños enseñarle el nombre de las emociones. Hay un vocabulario de emociones. ¿Qué siento? Si tienes tristeza, tienes miedo, tienes enojo. Hay que aprender a reconocer los sentimientos. Y pensamientos son, es básicamente para simplificarlo y hacerlo más fácil, pensamiento viene a ser pensamientos que tienen energía positiva y pensamientos que tienen energía negativa o positivos y negativos. Si tienes un pensamiento de tristeza, de odio, de rencor, de angustia, de rechazo, ese sentimiento, ese pensamiento negativo te va a generar una emoción negativa y te va a generar un comportamiento negativo y va a degradar el sistema inmunológico. Entonces, ahora, si tú aprendieras a ser una persona positiva y optimista, entonces podrías interpretar la realidad de una forma positiva y si la mayoría de tus pensamientos son positivos, entonces podrías generar emociones positivas, comportamientos positivos y podrías fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces, básicamente, la mayoría de las muertes hoy en día vienen por el estrés. ¿Y qué es el estrés? Ansiedad y por la depresión. La gente dice, no, pues se murió de un ataque al corazón, pero ¿cómo estaba cuando le dio el ataque al corazón? No, pues estaba estresado, tenía miedo, habían pasado muchas cosas, estaba demasiado enojado, demasiado furioso y de repente no supo manejar todas esas cosas y ¡pum! Le dio el ataque. A otra gente le dan derrames cerebrales, le da hipertensión, que es presión alta. Todo esto son emociones que generan que se quedan estancadas en la mente y en el cuerpo y generan las enfermedades, generan el cáncer, generan la hipertensión, generan hasta las piedras en los riñones. Yo tengo unas piedritas en el riñón izquierdo y ya me di cuenta de dónde vienen. O sea, para toda la parte izquierda del cuerpo viene del hemisferio izquierdo, que es la parte emocional, la parte intuitiva. Yo también tengo emociones muy fuertes. A mí se me reprimió mucho enojo por tantas cosas que vi, por tanta violencia, y la relación con mi madre no me ayudó para que yo pudiera tener emociones buenas a favor de mi madre. Yo tenía, como mi madre me maltrató mucho, yo tenía muchas emociones negativas en contra de ella, lo que me generaron mucho enojo, frustración y lo que fue la causa de esos cálculos en el riñón, ¿ok? Yo ya sé de dónde viene. Entonces, el origen, de hecho, en el libro que escribí de terapia psicológica de sanación subconsciente, que está en Amazon, mis 5 libros están en Amazon, hay un diccionario de las enfermedades psicosomáticas, cuáles son las emociones que generan las enfermedades físicas. Bueno, entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la causa de la ansiedad? ¿Cuál es la causa de la depresión? ¿Cuál es la causa de los trastornos obsesivos compulsivos? ¿Cuál es la causa de comportamientos autodestructivos y adicciones? Porque no solamente estamos hablando de sustancias y de químicos, que obviamente es grave, es de lo más poderoso que hay, pero estamos hablando de comportamientos adictivos también, como la adicción al sexo, como la adicción al juego, la ludopatía, como la adicción a las compras, como la adicción al Facebook, ¿no? A la tecnología. ¿Sabes qué me da cierta tristeza? Que el otro día vi un Facebook Live y cuando la vende de un brujo y pura cuestiones de cartas y todo y tenía más de 5,000 personas. Un brujo. O sea que la gente cree más en la brujería que en la ciencia o que en las cosas, en los estudios científicos que se hacen de cómo manejar las emociones. Increíble, pero cierto.
No invertimos tiempo en las emociones, en las memorias, en la mente. Y por eso hay tanto escape en las adicciones, porque todas las adicciones tienen un componente de placer. Todas las adicciones generan placer. Por eso es tan difícil trabajar el campo de las adicciones. Por eso la gente está un año en tratamiento, salen de ahí al poco tiempo están usando otra vez. Por eso, porque las adicciones te causan placer. Y ese placer es como un escape para de alguna forma medicar las emociones que no sabemos trabajar. Entonces, no nos damos la oportunidad de experimentar un high natural sin necesidad de meternos sustancias, sin necesidad de la compulsión a la comida, sin necesidad de otras compulsiones, disfrutando, teniendo una buena calidad de vida. Entonces, ¿por qué hay tanta depresión, tanto miedo, tanta preocupación, tanto enojo, tanta depresión a nivel mundial? ¿Por qué los números cada vez son más altos? ¿Por qué si comenzamos antes de la pandemia con 380 millones, de acuerdo a la Asociación Mundial de la Salud, 380 millones de gente que tenía depresión y ansiedad? ¿Por qué ahora van más de 1.000 millones a nivel mundial que tienen depresión y ansiedad? Ahora, ¿y por qué la gente no se interesa en la salud mental? ¿Por qué todavía tenemos esa ideología los hispanos de que yo no voy a un psicólogo porque yo no estoy loco? No, pues si no se trata de que escuches voces, pero si tú no sabes manejar tus emociones, si tú no sabes tener resiliencia, que es la capacidad de adaptarte a las dificultades, si la mayoría de tus días tú estás preocupado, estás estresado, estás triste, estás frustrado, entonces vas a tener una muerte prematura. Si es que ya no te duele la cabeza, vas a tener insomnio, vas a tener ansiedad, depresión, y esto mata. La ansiedad mata. Hay un pánico colectivo que se ha generado por la pandemia. ¿Por qué creen que ahora triplicó el número de ansiedad y depresión a nivel mundial? Porque hay un miedo colectivo. Las muertes continúan, diferentes cepas, se va a acabar el mundo, problemas económicos porque la gente no tiene trabajo, estrés y más estrés, lo que lleva a que se debilite el sistema inmunológico. Pero hay algo que no nos permite cambiar, que es nuestro egoísmo, el seguir pensando que nosotros podemos nosotros mismos. Y ese es tu peor enemigo. Yo no he visto gente que por sí mismo, muy rara la gente que por sí mismo dejan de drogarse o dejan de beber por sí mismos. Muy poquita la gente que llega a los grupos y se queden los grupos de 12 pasos. Ya tienen un problema muy crónico, es un problema serio de salud mental. Pero la mayoría tienen algo en común, los adictos y también la gente que tiene problemas emocionales, están en negación. Negación, negación y negación. No reconocen que tienen problemas, ellos mismos no se dan cuenta de los problemas que tienen. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Tienes una calidad de vida? La mayoría de tus pensamientos son positivos y optimistas. ¿Tienes resiliencia? ¿Has desarrollado la capacidad para adaptarte a las dificultades? ¿Sabe cómo solucionar problemas sin necesidad de recurrir a las drogas, al alcohol o a otros comportamientos adictivos? Entonces, ahí tenemos que observar nosotros mismos qué calidad de vida tenemos. Entonces, la neurociencia ha podido comprobar bajo estudios neurológicos donde sacamos scans en los cerebros y donde le ponemos, hay diferentes aparatos que miden las emociones, los pensamientos y salen diferentes colores en la mente para verificar qué nivel de estrés o cómo esa emoción se queda estancada en la memoria. Aquí trabajamos, la mente subconsciente o la mente inconsciente tiene que ver con heridas del pasado en el momento que te quedaste estancado, una parte de tu ser en esas memorias. ¿Por qué la gente sigue preocupada o sigue estresada en el presente si su presente está bien? Por ejemplo, si relativamente tienes trabajo o no hay tantos problemas, y por qué sigues tan preocupado por toda la familia, por todo el mundo, por todo, por qué tanta preocupación excesiva, tanta ansiedad, tanta tristeza, tanto desamor. Bueno, la mayoría de tus pensamientos vienen del pasado. Y si la mayoría de tus pensamientos vienen del pasado, tú no los escoges, llegan a ti.
sin que tú los escondas, sin pedirte permiso. Un pensamiento de preocupación llega. Y llega porque la mayoría porque desde pequeño has estado preocupado, porque has aprendido a tener miedo, porque han pasado situaciones difíciles o traumáticas que no has podido superar. Entonces se va acumulando en la mente del inconsciente o del subconsciente todo este miedo, todo ese desamor, todo ese rechazo, toda esa tristeza, y se va formando lo que son los problemas de salud mental como ansiedad generalizada, como trastornos obsesivos compulsivos, eh, como la depresión severa que te lleva al suicidio y todos los problemas de salud mental, bipolaridad, personalidad límite, que la gente que tiene personalidad límite o bipolaridad tienen emociones que suben y bajan, ¿no? A veces están tristes, a veces están enojados, a veces están eufóricos, un imbalance emocional, porque tienen un pasado lleno de trauma, porque vienen con heridas profundas desde el vientre materno, porque pasaron muchas situaciones que nunca han podido superar y seguimos siendo niños adultos, haciendo berrinches y sin poder disfrutar la vida. Tu mente ya no segrega dopamina, ya no segrega neurotransmisores que tengan que ver con el placer. Entonces, ahí me dicen de dónde están, de qué parte nos ven, porque hay una persona que veo que está desde el Ecuador y otra persona que está desde España. Fíjate que yo atiendo mucha gente de otros países. ¿Por qué la psicología tradicional no llega a sanar un trauma, a sanar un estrés postraumático, una ansiedad generalizada, ataques de pánico, fobias, depresión severas? Bueno, porque es muy superficial. Nomás el hablar solamente no es suficiente, la catarsis no es suficiente. O si no, los grupos, si fuera suficiente la catarsis para sanar los problemas emocionales, los grupos, la gente que pertenece a los grupos de 12 pasos ya estuvieran sanos, con solo hablar. El solo hablar no es suficiente, nomás lo único que estás haciendo es procesando la información, hablando de cómo te sientes, de tu desamor, de tu tristeza, pero eso no sana a nadie. Por eso, para sanar las enfermedades de salud mental, necesitamos reactivar esas memorias desde niño, desde el vientre materno, que generaron todas estas memorias, que generaron ese problema de salud mental que tenemos en el consciente, en el ahora. Entonces, si se van acumulando todo este desamor, todas esas memorias dolorosas se van acumulando, eso es lo que genera en el consciente, en el ahora, esa tristeza, esa depresión, ese patrón negativo de pensamientos que te van a llevar a una preocupación excesiva, a la tristeza, al desamor, y que no te permiten tener una calidad de vida, disfrutar. Saludos fraternales, León desde el Ecuador. Bienvenido, León. Entonces, yo creo mucho en los grupos de 12 pasos, yo creo que son muy beneficiosos, yo creo que los grupos de soporte son geniales para todo el mundo, necesitamos ese soporte, pero ¿por qué la gente sigue sufriendo? ¿Por qué la gente no tiene esa resiliencia para adaptarse a las dificultades? ¿Por qué la gente sigue triste? ¿Cómo manejar situaciones difíciles de duelo, por ejemplo, de una relación tóxica en la que estamos viviendo, de un divorcio, de la pérdida de un trabajo, de la pérdida de un ser querido, de una enfermedad? ¿Cómo manejamos esas emociones para poder tener una mejor calidad de vida? Entonces, para poder manejar las emociones tendríamos que controlar los pensamientos, tendríamos que elegir los pensamientos. Entonces, las emociones no se sanan solamente sabiendo que tenemos, reconociendo que tenemos tristeza, miedo, preocupación, enojo. No es solamente sabiendo que tenemos, entendiendo que tenemos este sufrimiento emocional. Eh, la ansiedad, la preocupación, la angustia, la soledad, el desamor, los problemas emocionales que tenemos en el consciente vienen del inconsciente, vienen del subconsciente. No solamente dándome cuenta que tengo problemas emocionales, sino quitándole poder a ese voltaje emocional que está lleno o está
viene de muchas emociones, de tristeza, de desamor, de angustia, que de toda una historia de vida. Desde el vientre materno tenemos emociones de miedo. Imagínate, por ponerles un ejemplo, yo fui el último, habían 2 hermanos, mi padre alcohólico no tenía cómo darle de comer a esos 2 hijos. Mi madre tenía que lavar ropa ajena para poder darnos que comer, darle de comer a mis 2 hermanos, porque no había dinero y porque mi papá, siendo un alcohólico, no tenía forma de cómo traer dinero a la casa. Entonces, cuando mi madre queda embarazada de mí, mi madre lloraba mucho. Lloraba y lloraba y hasta me amamantaba llorando, imagínate. Hasta la leche me sabía amarga, pues, porque yo estaba sufriendo en el interior de mi madre, porque ella al tener miedo, al tener estrés, me estaba transmitiendo todas esas emociones. Desde ahí yo vengo enfermo, desde el vientre de mi madre y de una personalidad enferma de mi padre que genética que me generó mucho miedo, mucho desamor, porque también se adopta cierta personalidad de papá y de mamá. Entonces, de hecho, hay gente que viene de generaciones de psicópatas, de gente antisocial o de incesto, de pedofílicos de generación en generación, se va transmitiendo a través del DNA de ciertos rasgos de personalidad de papá y de mamá. Entonces, si venimos de padres totalmente disfuncionales, padres que nos inculcan mucho miedo, padres depresivos, padres que nos intimidan hasta con una mirada, muy agresivos, pues nos van a transmitir a través de todo el modelo de comportamiento todos esos miedos. Entonces, yo desde que estaba en el vientre materno ya estaba sufriendo. Y cuando yo nací, mi madre decía que a mí me daban como convulsiones, como ataques epilépticos, que luego se me quitaron, gracias a Dios. Pero ya nace uno con un montón de emociones en el cuerpo. Yo ya tenía un montón de emociones de miedo, de desamor. Yo sabía que iba a tener una vida difícil. Entonces, con tanta hipersensibilidad, o sea, hiper es más. O sea, yo era más sensible que la gente normal. Yo tenía una sensibilidad más grande, lo que me llevaba a internalizar más las emociones. Cualquier cosita que pasaba y luego viene muerte de seres queridos, vienen bombas que ponen, viene el abuso físico, el abuso emocional, todo este tipo de abuso que me llevaron a tener más miedo. Por lo tanto, pues yo de adulto tenía ansiedad y tenía depresión y tenía estrés postraumático porque tenía pesadillas de todas las cosas que habían sucedido, de asesinatos que yo había visto, de todo eso. Entonces, obviamente, es muy difícil que uno nazca muy bien, pues cuando tiene tanto trauma, cuando ha vivido tantas cosas difíciles, cuando viene de familias disfuncionales. Entonces, en el análisis de la personalidad que yo hice, no fue solamente identificar la gente que me había hecho daño, las situaciones que yo había vivido, sino cómo yo tenía memorias donde yo me acordaba y todavía sentía un voltaje emocional de odio, de resentimiento. Yo le llegué a tener odio y resentimiento a mis padres. Me convertí en una persona autodestructiva porque no tuve una autoestima sana, más bien malsana. Yo no me quería. Y como no me quería, pues me quería yo mismo suicidar, ¿no? Que yo no me quería. Entonces, a mí me encanta el campo de la psicología porque me ha permitido a través de la investigación aprender a sanarme a mí mismo y aprender herramientas para ayudarle a los demás. Entonces, de eso se trata el campo de la neurociencia. Entonces, la neurociencia, son neuronas y es la ciencia prácticamente de las neuronas. Entonces, en las neuronas, por ejemplo, en el hipocampus, en la parte del cerebro donde está el sistema límbico, en esta parte se va quedando toda la información de las memorias implícitas de todas las situaciones que vivimos. Se va quedando ahí en ese, y entonces seguimos en esas neuronas, se siguen instalando todo ese miedo, todo ese desamor, todo ese enojo, todo ese
todo ese trauma que viviste. Entonces, al seguir con ese voltaje emocional, en nuestras neuronas seguimos generando químicos, bioquímica de desamor, de tristeza, de odio, porque cualquier cosa nos regresa a esas sensaciones de miedo, de preocupación, de angustia. Entonces, ¿qué ha sucedido con la pandemia? Pues con la pandemia se ha disparado mucho más la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, las fobias, porque se han abierto un montón de heridas, porque en ese departamento del miedo, ahora con este miedo de lo que está sucediendo en el ahora, pues se han abierto muchas heridas. Y entonces eso es lo que lleva a esa preocupación excesiva y en que yo no pueda dormir. Ahora, si tú estás en un entorno con gente tóxica o en una relación tóxica y estás viendo a esa persona y estás siendo expuesto a gente tóxica, a gente disfuncional, pues vas a seguir estando afectado. Por eso parte de lo que llaman la inteligencia emocional es las relaciones con las que yo elijo, la gente con la que yo me junto. Pero hay gente que no sabe estar en relaciones sanas, porque parece que se acostumbran a estar mal y a vivir mal. Entonces, no podemos pretender tener una buena salud mental teniendo relaciones tóxicas o estando en relaciones tóxicas. Por eso es muy importante las decisiones que tú tomas para con quién me voy a juntar. Entonces, volviendo a la neurociencia, los estudios que hemos hecho neurológicos en la mente de cómo se va quedando partes de nuestro ser, de nuestro ego, estancadas en todas estas memorias traumáticas. Supongamos, por ponerles un ejemplo, me utilizo a mí para no utilizar a ninguno de ustedes como ejemplo. Yo tengo una memoria, no sé si mi mamá está viendo, porque no me gusta que vea a mi mamá mis Facebook Live, porque entonces luego me regaña. O me dice, no, es que tú, no sé qué, y pues como yo no la puedo cambiar, entonces mejor prefiero que no vea. Pero yo vi una memoria donde mi padre estaba con un machete y mi madre con una plancha. Y yo tenía como 6 años de edad, imagínate. Y viendo esa escena, uno de niño realmente piensa que se van a matar. Y entonces mi papá le decía, yo te voy a cortar la cabeza con el machete. Y mi mamá le decía con la plancha caliente, pues véngase que a ver ya cómo nos toca. Eso es trauma, imagínate. Los terroristas eran mis padres. Entonces imagínate, ya cuando me acuerdo no me genera ninguna emoción porque yo ya lo trabajé. Yo ya gracias a Dios pude trabajar o tuve la gran oportunidad de ser paciente antes de ser doctor y trabajar todo ese desamor, trabajar todas esas heridas de la infancia, de la adolescencia que me generaban esa ansiedad, esa depresión. Entonces, cuando yo me acuerdo de este evento traumático, de ver a mi padre con un machete y a mi madre con una plancha hirviendo, ya no me causan emociones, ya no tengo ninguna emoción. Lo cuento como si fuera una historia, aunque yo sé que yo estuve ahí. Si yo cierro los ojos, yo puedo verme ahí dentro de esa memoria con el miedo que yo tenía de que se fueran a matar mis padres. Mi padre también era muy violento porque era un alcohólico activo y se agarraba a pelear por cualquier cosa. De hecho, en un bus, íbamos en un bus en ese tiempo porque no había carro. Yo no vengo de una familia pudiente, yo vengo de la pobreza. Y entonces íbamos en un bus y mi papá se agarró a pelear con otro ahí en el bus. Y nosotros ahí íbamos en el bus todos asustados. Se agarró a golpes, o sea, muy violento. Entonces, yo puedo observarme ahí, pero no sentir ninguna emoción porque ya quitamos las emociones de esa memoria y quedó la memoria vacía sin el voltaje emocional. Ejemplo, el protocolo que yo utilizo, yo mezclé varias ciencias para desarrollar lo que es Life Ecology, el método de neurociencia, que están ahí. Aquí están las páginas. Saludos desde el norte de Jalisco. Me da gusto la gente de México. Voy a ver aquí. Bueno, aquí están las páginas, ahí están los que se quieran comunicar y todo de la Ecology. Bueno, les voy a explicar las
diferentes escuelas alternativas que yo utilizo o que, para desarrollar el método de neurociencia que tiene que ver con sanar las emociones. Hay varias escuelas. Utilizo cierta hipnosis clínica para a través de la respiración y a través traten de no abrir sus micrófonos para que no haya interferencia, para que a través de la respiración poder cambiar el ciclo de la mente y poder entrar más fácil al inconsciente y también oxigenar el corriente sanguíneo. La respiración debe ser por la nariz. Inhalar, sostener la respiración en 4 segundos y exhalar por la boca. Esa es la mejor respiración que puede haber, porque la nariz tiene ciertos vellos, ciertos pelitos que nos ayuda a filtrar la mugre, ¿no? A filtrar la bacteria. Por eso no es bueno respirar por la boca, sino por la nariz. Entonces se respira por la nariz, se espera a que entre ese oxígeno que respiraste a tus órganos internos y luego se exhala por la boca. Eso ayuda a que te relajes. Y luego hacemos una relajación de todos los músculos, externos y externos, para que estés tranquilo y estés en paz. Y la idea es no pensar en nada, porque el problema es que como no elegimos los pensamientos, siempre estamos piense y piense y piense de una forma negativa que no nos está ayudando. Y al no observar lo que pensamos, entonces seguimos con esos patrones de pensamientos negativos y nos seguimos enfermando. Entonces, una vez que hacemos la respiración, le buscamos poner una imagen a esos sentimientos. ¿A qué sentimientos? A tu frustración, a tu enojo, a tu tristeza, a tus miedos, a tu desamor, a tu preocupación, ¿no? A todas esas emociones tienen una imagen. Las emociones tienen imagen, a veces tienen imágenes diabólicas. Yo conozco gente cuando le diga, quiero que mires esa tristeza y ven el diablo. Quiero que mires ese miedo y ven a un demonio. O ven a un monstruo. Está bien, no importa lo que represente esos sentimientos. Y luego nos permitimos sentir. ¿Por qué es importante permitirse sentir? Porque no se puede sanar lo que no se siente. A los hombres les cuesta más trabajo sentir que a las mujeres. Las mujeres son más emocionales. Y entonces, ahora, es positivo en el aspecto de que ellas sienten con facilidad las emociones, pero es negativo porque si las mujeres son hipersensibles, son muy sensibles, van a internalizar más las emociones. ¿Por qué las mujeres en salud mental se enferman el doble que los hombres? Bueno, porque los hombres tenemos la tendencia a no sentir. Simplemente, me vale, ya, me vale, no quiero sentir. Como un mecanismo de defensa. No me gusta sentirme mal, por lo tanto no me gusta sentirme triste, no me gusta sentir miedo, no me gusta sentir preocupación. No siento. Pero el que no sientas o no te permitas sentir no quiere decir que te estás sanando o no quiere decir que estás sabiendo manejar tus emociones. De hecho, no las estás manejando para nada. Entonces, el no sentir no es bueno. El sentir en este tipo de terapia de neurociencia que tiene que ver con trabajar el inconsciente o el subconsciente, el sentir es bueno, porque yo tengo que medir, hay un método de cómo medir las emociones, de 0 a 10, siendo 10 lo máximo. Yo le pregunto a la gente, por ejemplo, utilizando el ejemplo de la memoria que les platico de cuando vi a mi papá con un machete, yo tenía 6 años, y a mi mamá con una plancha. Yo sentí que se iban a matar, porque aparte se estaban gritando y estaban diciendo, yo te voy a matar. Y el niño ahí en el centro, yo ni sabía qué estaba pasando, tenía mucho miedo. Entonces, cuando yo trabajé esa memoria en particular, el doctor, yo tenía un equipo de investigación donde yo dije, no, ya que yo tengo cosas fuertes de trauma, yo las quiero trabajar y pues yo voy a ser paciente en esta ocasión. Entonces, para trabajar mis heridas. Entonces, cuando me dijeron qué tanto miedo tenía, de 0 a 10, siendo 10 lo máximo, ¿qué número crees que les dije? 10. Si hubiera sido 11, hubiera dicho 11. Sentía mucho miedo. El niño de 6 meses, aunque yo estaba con los ojos cerrados, perdón, de 6 años, volvió a sentir el miedo con la misma intensidad, porque hay una conexión dentro del niño y el adulto. Entonces, ese 10 que yo sentí en mi pecho
También estaba ligado a otras emociones de tristeza. Me dio mucha tristeza ver a mi madre llorando, gritando, ver a mi padre enojado. También tenía impotencia porque no sabía qué hacer, no sabía si meterme en el medio o a qué. Yo estaba gritando, llorando, pero eso no servía para que ellos pararan de gritarse o pararan de ese acto de comportamiento totalmente disfuncional. Entonces se midieron varias emociones y luego el mismo terapeuta o doctor me dijo, quiero que vayas tú, el adulto, el consciente, a visitar al niño William, ahí esa memoria. Lo reconoces y pues yo como que ahí miraba y me reconocí a mí mismo. Y ese yo consciente le dijo al niño, hey, yo soy tú, ¿quieres que te ayude? Yo vine aquí para ayudarte. Entonces, obviamente, yo quería la ayuda. Me dijo, ¿quieres que te ayude aquí en esta memoria? Yo le dije, no, yo quiero que me lleves a otro lugar. A mí me gustaba mucho la playa, entonces me acuerdo que le dije, vamos a la playa. Ok, fuimos a la playa. Y otra parte que viene de la que desarrollamos en este método de neurociencia viene de la terapia gestal, que se llama la silla vacía. Vamos a traer a papá ahí a la playa, a esa silla, y a mamá, y tú le vas a expresar todas tus emociones a papá o a mamá. De lo que te causaron las emociones o los sentimientos que tienes cuando viste a papá que le quería pegar a mamá o matar a mamá y cuando viste a mamá gritando. Quiero que expreses todas tus emociones. Y yo le dije, yo visualicé a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Me dio mucho miedo el que tú tomaras, el que tú nos maltrataras, el que tu comportamiento, expresé mis sentimientos ante mamá y utilicé también cierta espiritualidad que la parte espiritual que yo utilizo dentro de la neurociencia es que utilizo la fe de la gente en un Dios como cada quien lo conciba. Me encanta ese concepto de los 12 pasos, porque hay una creencia, hay una libertad de creencias. No, no tiene que ser Alá, no tiene que ser Jesús, puede ser una energía creadora, puede ser el universo y eso puede representar a ese poder de la creación. No tiene que ser religioso, mi poder superior. Y esa fe que tiene que ver con una representación de amor me ayuda al perdón, que es muy importante. Es un principio universal que te ayuda a sanar el poder decirle a papá o a mamá o a la persona que te hizo daño, yo te perdono, ya no me debes nada, ya no me debes ni un abrazo, ni un te quiero, te libero, me libero y expresar esos sentimientos en esa memoria, en el inconsciente, en el subconsciente para poder sanar. Eso se prepara para que el cuerpo ayude a sacar las emociones. Y luego utilizo los elementos, que de hecho los muchos chamanes, ¿no? Que hacen esas medicinas utilizan mucho los elementos, ¿no? Hablan de la madre tierra como un dios y hablan del sol como un dios y pues yo creo que todo está ligado, ¿no? Los elementos, yo creo que ese dios está afuera y también está dentro, ¿no? Está por todo lado. Por ahí dice que si no puedes ver a Dios en la mirada de un niño, entonces, ¿dónde lo vas a buscar? No solamente están en las iglesias. Yo creo que todo lo que representa amor tiene que ver con Dios y pues no necesariamente tiene que ser en una iglesia, puede ser en cualquier lugar. Entonces, el poder a través del perdón también preparar mi cuerpo para que salgan estas emociones y utilizar un elemento que puede ser aire, puede ser agua, puede ser fuego, puede ser tierra, eso, la visualización que utilizamos, que está comprobado científicamente a que la mente del inconsciente, del subconsciente, no sabe qué definir si es real o no, lo vuelve, lo toma como si fuera real. Entonces, cuando quitamos las emociones del cuerpo y las bajamos a cero, entonces podemos modificar esa memoria. De hecho, cuando yo les cuento de esa memoria donde mi papá estaba con un machete y mi mamá con una plancha, yo ya no siento nada. Yo estoy hablando como una historia, pero sin ningún sentimiento. ¿Se dan cuenta la importancia de quitar las emociones de la memoria? Entonces, porque si no quitamos esas emociones, cada vez que te acuerdes, te va a doler. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Hay gente que se le murió el ser querido hace 20 años y todavía siguen sufriendo, todavía están deprimidos. Y entonces luego, para acabarla, ponen
para acabarla de fregar, como dicen los mexicanos, ponen una gran foto ahí al frente de su cama para recordar a papá y lo que recuerdan es que ya no está con ellos, porque no entienden que la muerte física es la única que existe, que a nivel espiritual no hay muerte. Entonces eso los lleva a remover esa tristeza, a remover ese miedo, a remover esa preocupación. Entonces, aquí parece que no puede entrar alguien. Ok, ya. Entonces, la idea es quitar las emociones del cuerpo que se generaron por el evento traumático. Entonces es como si tú tuvieras una herida y entonces te ponen los puntos, pero esa herida está infectada. Entonces cada vez que te tocas la herida duele. Pues aquí lo que estamos haciendo es que abrimos la herida, reactivamos la memoria, quitamos las emociones que viene a ser como el veneno que quedó o la infección de esa herida, limpiamos la herida, quitando las emociones para que luego cierre esa herida sin ninguna emoción. Eso es lo que hacemos. Yo tuve memorias de un asesinato, por ejemplo, de un primo de una persona querida cuando tenía 7 años de edad. La imagen se quedó en mi mente. Entonces yo vuelvo a recordar ese evento, pero ya no tengo ningún sentimiento. Sin embargo, en el momento que ocurrió, yo me quedé estancado con ese miedo. Ya no tengo miedo porque ya sané esa herida. Eso es sanar el subconsciente, sanar el inconsciente. ¿Cómo armonizamos el inconsciente? Hay que ir al inconsciente, no hay otra forma más fácil. No lo puedo sanar desde el consciente, solamente hablando. No, fíjate que cuando yo en Colombia vi poner una bomba y luego vinieron, el contarle la historia, el procesarlo, la catarsis no es suficiente. Estamos reviviendo la historia, lloramos y todo. Eso es lo mismo que hace la terapia. Cuéntame qué pasó de pequeño. No, pues de pequeño me pasó esto, me pasó lo otro, y llore y me revictimizo y no pasa absolutamente nada porque no sana la memoria. Eso es lo que pasa. Por eso los grupos de 12 pasos, me atrevo a decirlo, que muchos de ellos no han sanado su tristeza, su desamor, no han sanado su depresión, no han sanado su enojo, no han sanado sus comportamientos adictivos, porque muchos de ellos lo único que hacen es sustituir una adicción por otra. Y aquí estoy viendo uno, que no digo quién es, por no romperle el anonimato. Pero hay muchos que lo único que hacen es tapar la botella o dejar de drogarse, pero siguen con comportamientos adictivos que les generan placer, como la comida, como el sexo, como las compras. Cualquier compulsión genera dopamina en el cuerpo, genera estos neurotransmisores, el placer, y por eso las adicciones son tan poderosas, porque generan placer. Entonces, si tú no aprendes a tener un balance emocional, también tomas el riesgo de que puedas volver a drogarte, volver a beber, si no sabes trabajar esas emociones. O vivir, como dice el doctor Eliozondo, en un síndrome de borrachera seca. Vivir mal, pues, sin tomar y sin drogar. Entonces la sobriedad no es para vivir mal. ¿De qué te sirve haber dejado de drogarte si sigues amargado? ¿De qué te sirve si no disfrutas la vida, si no sientes placer? Pero no, la mayoría de los adictos ya están recuperados con un mes que están en una clínica. O ya están recuperados porque tienen ciertos años en sobriedad. No, la estabilidad emocional, la salud mental es otro campo. Por eso el cofundador de los grupos de Alcohólicos Anónimos nunca sanó emocionalmente realmente. Si murió de enfisema pulmonar, esto no le gusta no le gusta escuchar a los de los 12 grupos porque tienen a Bill Wilson como un dios. Este hombre caía en depresión, este hombre tenía serios problemas de salud mental y murió de enfisema pulmonar porque nunca dejó el cigarrillo, y el cigarrillo es una droga. Yo conozco la historia. Entonces, si nunca pudo con la droga, ¿cómo pudo haber tenido estabilidad emocional? ¿Cómo pudo tener una autoestima sana si siempre tuvo comportamientos autodestructivos? Entonces, para tener una estabilidad emocional, las adicciones nos quitan la libertad. No podemos tener una estabilidad emocional cuando estamos poniendo toda nuestra energía en algo.
La codependencia es una epidemia también. Los padres no permiten que los hijos se alivianen porque, ay, mi niño, pobrecito mi niño. Bueno, tu niño resulta que es un criminal. Tu niño roba, tu niño miente, tu niño manipula, tu niño es farsante, se autoengaña el mismo. Y tu niño está enmascarado, se pone una máscara. Pero no, tu niño no es como tú crees. Entonces, pero están en una negación también la familia. Fíjate, yo tengo tratamientos en mi clínica. Bueno, no soy solamente yo, ahí tengo excelentes profesionales. Que los tratamientos son de un año y los padres los sacan antes del tratamiento, porque ellos toman sus propias decisiones. Entonces, interfieren en el tratamiento y quieren que los hijos tengan resultados. Ah, entonces tú sabes de padre más que los profesionales. Tú sabes más. ¿O tú crees que porque lo lleves a la iglesia va a sanar? No, si esto es de mente, cuerpo y espíritu, hay que sanar la mente para poder sanar las adicciones. ¿Cuánta gente no dice, no, yo ya estoy sano, yo ya estoy decidido, nunca más vuelvo a tomar, ni a drogarme, ni nada, estoy seguro, ya entendí la lección? ¿Cuántos tú crees que se alivianan? Muy poquitos, porque no trabajan la mente, no trabajan las heridas, no trabajan el desamor, no trabajan la tristeza, la depresión, el enojo, todas estas emociones. Y no solamente los adictos, la humanidad entera está enferma. Muchísima gente, también los de la tercera edad. La gente de la tercera, ¿sabían ustedes que después de los 60 años la mente, el cerebro deja de producir dopamina? Ya casi no, por eso se aburren los viejitos, ya no saben qué hacer. Y si tú no los sacas a divertirse o algo, no van a disfrutar y caen en una depresión y al ratito se mueren rápido, porque no saben cómo disfrutar, cómo su mente no genera dopamina, no disfruta lo suficiente. Entonces los adictos tienen el cristal, el fentanol, todas las adicciones tienen un nivel de satisfacción temporal, ayuda a que tu mente segregue millones y millones de euforia, de dopamina, entonces sienten un placer muy intenso y al sentir ese placer se queda registrado el placer en la mente y cuando tienes un problema emocional, ¿qué tú crees que te dice la mente? Pues fúmate algo, métete algo y vas a estar bien. Pero y luego no te la acabas porque una vez que comiences ya no vas a poder parar y vas a terminar otra vez, si es que tienes suerte en un internamiento, porque no muchos van a poder pagar un internamiento profesional, pues tal vez un anexo, sí, hay muchos anexos en México, pero de ahí muchos no salen ni vivos porque los maltratan, los abusan, les pegan. Y yo no creo en ese tipo de tratamiento, yo no creo que eso funcione, porque los adictos son seres humanos que también tienen un problema emocional, enfermedad. Bueno, emociones, entonces emociones, todo el mundo tiene problemas emocionales, todo el mundo, de un nivel más bajo o de un nivel más alto. Claro, no al extremo de que ya estás pensando en suicidarte, pero sí has tenido tristeza que has acumulado a través de tu vida. Entonces, la neurociencia, ¿por qué me atrevo a decir que es el método más efectivo que hay ahora? Porque va a la causa, el origen. Vamos a buscar esas emociones que se quedaron estancadas en el cuerpo. Vamos a buscar el desamor. Vamos a buscar la tristeza, vamos a buscar el enojo, vamos a buscar la frustración que tienes del abandono que tuviste de papá, de mamá. Hay muchos padres que todavía dicen, o sea, gente adulta que dice que su papá nunca le dio un abrazo, que su mamá se la pasaba trabajando, pero nunca estaba en casa. Todo eso es abandono y traición. Bueno, aquí hay una pregunta. Pueden ir poniendo las preguntas en el chat. Luego ya cuando ya desarrolle el tema, entonces ya pueden abrir sus micrófonos uno por uno y me hacen preguntas. Pero por ahora aquí preguntan, ¿el programa de Neuróticos Anónimos ayuda? Todos los programas ayudan. Todos los programas de autoayuda son buenos. Sí, no estoy negando eso. En ningún momento he dicho que no funcionan. Lo que pasa es que son superficiales para trabajar la mente. O sea, son muy ayudan como un soporte emocional para la catarsis. Por ejemplo, un día tú tienes problemas, pasaron muchas cosas en tu día porque estás en medio de un divorcio, estás preocupado, perdiste el trabajo, luego la preocupación de la pandemia, hay problemas económicos, se murió un ser querido. Entonces, ¿qué necesitas en ese momento? Soporte, necesitas gente.
Entonces, si vas a un grupo, puede ser de neuróticos anónimos, hablas de lo que te sucedió, expresas tus emociones, pues hay alguien, ese soporte, viene alguien y se sube a la tribuna y te va a decir, mira, yo le hice así, tranquila, todo va a estar bien, te da un abrazo. Eso es necesario. Entonces, el peor problema que hay con los adictos es que no van a ningún grupo y sin grupo es muy difícil que sobrevivas, porque la autosuficiencia, yo puedo solo, yo soy muy inteligente, yo ya entendí, pero ¿qué pasa? Que se te olvida de dónde vienes, se te olvida que si estás en un tratamiento o se te olvida que si tienes problemas emocionales necesitas soporte. Entonces los grupos son buenos, pero no es el cúralo todo. Y ahí es donde yo trato gente que tiene 30 años en los grupos de narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, comedores compulsivos, codependientes y todavía tienen ansiedad y depresión. Porque no te va a sanar esas heridas así tan fácil, nomás analizando la personalidad y hablándole a un padrino. Si fuera tan peladita, tan fácil, todos estarían sanos y yo los veo muy neuróticos, a muchísimos, o muy adictos. Entonces yo los veo. Y tengo muchos pacientes que están en grupos y ¿por qué no están alivianados entonces? Pero sí ayuda, sí ayuda. Pero si estás sufriendo ya de pensamientos suicidas, si tienes mucha preocupación, si no estás durmiendo, si no tienes un buen, porque es que a veces los padrinos, los que llaman padrinos, están más enfermos que los ahijados. Dice uno, bueno, se van a padrinar, quieren ya no dejar de ser lujuriosos y se juntan con un padrino lujurioso, imagínate, que no haya superado ese defecto. Entonces ahí está, y no son profesionales, te van a dar un mal consejo. Tú déjala, te van a decir, ¿para qué te sirve esa mujer si hay 20, hay 40 mujeres esperando? Sí, pero no saben que pero esperando sacarte el dinero, porque pues no tienen, o sea, hoy en día se cambia el dinero por los sentimientos, ¿no? Entonces, sí sirven, claro que sirven. Yo creo que todo el mundo, yo de hecho, yo le digo a toda la gente que tiene problemas emocionales, vea un grupo de neuróticos anónimos, de codependientes, todo sirve. Pero eso no quiere decir que ya estés sano y que ya vas a poder tener una trascendencia emocional. La espiritualidad es muy buena y también el hablar de tu pasado, pero hay heridas profundas del alma que no se sanan solamente hablando. Ahí es donde viene la neurociencia, a reactivar esas memorias, a medir esos sentimientos, esas emociones, a hacer como un rescate, a sacarte de ahí y a quitarte esas emociones para que la memoria pueda cerrar y solamente quede el recuerdo. Eso es lo que hace la neuros, por eso sana las condiciones más profundas, las fobias y todo, para que ese voltaje emocional que tienes ahora en el presente de desamor, de angustia, de soledad, de abandono, de humillación, de autoestima malsana, ya no lo tengas. Ahí sí podemos generar un tratamiento para que te sientas muy bien contigo mismo, para sanar esas heridas, para identificar si hay algún resentimiento, la gente que te hizo daño, la gente a la que tú le hiciste el daño y restaurar la personalidad. Pero solamente hablando no es suficiente. La neurociencia no solamente habla, la neurociencia reactiva memorias, mide emociones, quita las emociones y podemos utilizar diferentes líneas, que está la terapia gestal, está el psicoanálisis, está la hipnosis clínica, está la neurociencia, está la espiritualidad para poder en ese conjunto de terapias alternativas es lo que ayuda a que tengas un resultado efectivo en el ahora, en el presente. Y bueno, gracias a Dios hay mucha gente que se ha beneficiado ahorita ya de lo que es la neurociencia y yo voy a seguir adelante. Si no hago los cursos en vivo de neurociencia, lo voy a hacer en línea, pero esto va a seguir creciendo porque es muy efectivo y yo quiero que la gente lo siga conociendo. Voy a seguir con los Zooms. De hecho, ya tengo hasta el tema del próximo Zoom y ahorita al último les digo qué tema y cuándo va a ser. Ok, dice aquí, usted está hablando de las emociones, ¿cómo supero un duelo de pareja? Ok, ¿cómo superar un duelo de pareja? Bueno, cuando estás en medio del duelo, el duelo es la muerte de una relación, ¿no? Estás en medio de una muerte de una relación como si fuera la muerte de un ser
querido, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de duelo que son inevitables? Hay mucho enojo, hay mucha frustración, hay mucha culpa, porque también hay culpa porque en la muerte de la relación tú la regaste, no creas que no te hagas la víctima de que, ay, a mí me hicieron, porque, ay, a mí me hicieron, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Porque tal vez lo que hiciste fue lo que no te perdonó la mujer. Entonces vas a tener culpa. La depresión es muy normal dentro de un duelo. Tristeza profunda, sentimientos de tristeza profunda, sentimientos de desamor. Entonces, estas etapas son inevitables. El problema que yo veo es que siguen en la comunicación y es muy difícil superar un duelo cuando todavía están juntos, cuando todavía viven en la misma casa, cuando todavía hay comunicación entre ellos. Yo sé que debe haber comunicación por los hijos, pero al principio para superar el duelo no debe haber mucha comunicación. No deben estar viéndose todo el tiempo porque están en medio de un duelo. La última etapa del duelo es la aceptación. Es la última etapa después de haber pasado primero por una negación, pero si sigues viendo a la persona, estás en un estado de negación, todavía no te la crees que se está terminando la relación, todavía no crees. Entonces, para poder vivir un buen duelo, tengo que, ahora, ¿qué yo hago con un duelo, por ejemplo, de un ser querido? Ahorita le hablo del duelo exactamente de la relación. Pues yo reactivo esa memoria en el momento que sentiste que había fallecido la persona. Mido esas emociones, hago una restauración, una reconciliación de la memoria, que tú expreses todas tus emociones con papá, con mamá, con el ser querido, que tú perdones, que tú abraces a esa persona y que tú lo sueltes y lo dejes ir. Y esas emociones de tristeza, de desamor, de angustia, de enojo, permitir que el elemento que tú elijas de agua, de viento, el viento es poderoso porque puedes utilizar la respiración. Inhalas y exhalas y permites que salga esas emociones de tu cuerpo para que bajes esa intensidad a cero y se pueda modificar la memoria. Ahora, en la pareja, pues es lo mismo, puedes, aunque no puedas enfrentar a la pareja y decirle todo lo que tú sientes, pues puedes hacerla en una visualización, cerrar tus ojos, traer a la persona ahí y hablarle, hablarle al espíritu de esa persona, sin que haya un conflicto ahí, sino que tú le expreses, hey, me duele mucho el que no haya podido ser el mejor marido, el que esta relación pues esté muriendo ya, tenemos hijos y lo que sea, y pues gracias por estar en mi vida, te perdono todo el daño que me hiciste, perdóname tú a mí por todo lo que yo te hice y hacer como una reconciliación a través del perdón. Sentir lo que tienes que sentir, no se puede sanar lo que no se siente, sentir esa tristeza, sentir esa angustia, sentir esa soledad, esos sentimientos y a través de la respiración permitir que ese creador, como tú lo concibas, y a través de la respiración sacar esas emociones de tu cuerpo, de tu mente. ¿Ok? Entonces, de esa forma se supera un duelo. Ahora, si te quedas estancado en una etapa del duelo como de la tristeza, como del enojo, como de la culpa, sí te refiero que veas un profesional. Y si es un profesional en trauma, mejor. Porque la muerte de una relación es muy parecida a la muerte de un ser querido. Es una pérdida muy grande. Porque hay creencias que te llevan a que, bueno, esta relación es para toda la vida. ¿Y qué pasó? Si es para toda la vida, entonces, claro está que si la relación es disfuncional, yo creo que la felicidad es una tarea interior y que la felicidad es mi responsabilidad. Yo no creo que la felicidad es responsabilidad de nadie más. O sea, alguien puede contribuir con una paz, con una tranquilidad y una felicidad que yo ya tenga, pero no me puedes dar algo que yo no me dé a mí mismo. Entonces yo primero tengo que sentir esa felicidad, tener esa felicidad solo y luego ya que tengo una estabilidad emocional, entonces alguien puede contribuir con algo que ya tengas. Pero si en una relación esa persona lo que hace es quitarme paz, quitarme tranquilidad, gritarme, estar mal, no me sirve porque la relación es un negocio. Suena feo, tal vez no suena muy amoroso, no decir, ay, una relación es un negocio. Pues sí, ¿qué hay en un negocio? En un negocio hay inventario, en un negocio es dar y recibir para que sea un buen negocio, ¿no? Pero si lo que hay es una disfunción en la relación, si lo que hay es juicio, si lo que hay es mala comunicación, si no saben cómo solucionar conflictos, si se están atacando emocionalmente a través de gritos, de que tú no sirves, de que tú esto, están enfermándose los dos. Entonces, por los hijos precisamente deberían separarse.
Si ya agotaron todos los recursos también de ir a terapia familiar, a ver si se puede salvar a la relación, pero si ya no se puede salvar, cuando una pareja va donde mí a trabajar, de hecho ahorita tengo una pareja que le hicimos la lucha, pero el tipo nunca cambió. El tipo decía, sí, yo voy a cambiar y todo, y nunca cambió su neurosis, nunca cambió su enojo, nunca dejó de degradar y de denigrar a la persona, nunca dejó sus comportamientos de borracho, ni de mal portado, ni nada, ni de lujurioso. Entonces la mujer, cuando yo comienzo a trabajar con la autoestima de la mujer, pues ella se dio cuenta que eso no era lo mejor para ella. Dijo, no, pues yo me merezco algo mejor y él no es lo mejor para mí porque es una, se me está secando la garganta. Bueno, voy a buscar ahorita agua. Entonces, es una persona muy conflictiva, es una persona muy disfuncional, por lo tanto, no me sirve. Y cuando una persona sana su autoestima, pues el duelo es mucho más fácil. Ya no se va a sentir tan triste, tan con lleno de desamor, porque ya siente que merece lo mejor y que esa persona que tiene a su lado no es lo mejor. Entonces, cuando la persona tiene codependencia, cuando esa persona no se quiere, cuando tiene una autoestima malsana, es muy difícil que vaya a divorciarse, que vaya a separarse, porque la codependencia es una adicción. Estás adicto a la otra persona. Tal vez no lo quieras, pero sí estás adicto. Por eso dicen que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Entonces, y también dicen que es mejor estar, es mejor, que es mejor estar solo que mal acompañado. Y eso es cierto. O sea, si estás infeliz, ¿por qué vas a seguir en esa relación? Entonces, las emociones que van, que estoy pasando en el momento del duelo de la relación, hay que aprender a manejarlas. Ahí es bueno tener una conexión con tu espiritualidad y aprender a vivir el día a día, aprender a pasar por ese duelo inevitable de todos estos procesos hasta llegar a la aceptación. Hay un tema que maneja mucho en los grupos de 12 pasos, la oración de la serenidad, aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué no puedes cambiar? Que se haya muerto la relación. ¿Qué sí puedes cambiar? Pues el que cambies tú y el que te vayas acostumbrando a que ya pues vas a estar solo, pero que aprendas de esa relación. Pues yo veo gente que tiene como 5 matrimonios y todos disfuncionales. No he tenido ni una relación sana. Entonces siguen regresando al desamor, siguen regresando, buscan otra persona con los mismos patrones de conducta. Sí, buscan otra persona con los mismos daños de personalidad. Entonces la cosa es que tú te aprendas primero, una, identificar qué está mal en ti, qué las cosas que tú necesitas cambiar, qué es lo que tú necesitas sanar, primero, para luego aspirar a tener una persona sana, porque una persona sana no se va a juntar con una persona que esté muy enferma. Una persona sana va a decir, no, yo no trato mal a nadie, yo no soy celoso, yo no soy controlador, por lo tanto tampoco voy a aceptar a que me controlen, a que me manipulen, a que me traten mal. Entonces, si tú no hieres a nadie, no permitas que te hieran tampoco. Entonces, pero si no estás sano, vas a traer otra persona malsana. Entonces, los enfermitos se juntan con las enfermitas. La enfermedad persigue la enfermedad hasta que tú no sanes y hasta que no estés solo. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Ya cuando tú sanas tu autoestima, entonces puedes tomar otro tipo de decisiones y elegir gente que no esté tan disfuncional. A veces me han hecho esta pregunta de que uno elige o lo eligen. Si el hombre elige o lo elige. Por lo general el hombre lo eligen, el hombre no elige. Uno dice, sí, yo elegí a mi mujer. No, te eligieron porque te dieron chance. Y la mujer tiene con qué elegir al hombre, porque tiene una belleza física que nos atrae. Entonces en realidad te eligen. Y pueden haber mujeres muy extremadamente hermosas por fuera, pero por dentro totalmente dañadas. Es como comprar una casa por la fachada, ¿no? O sea, oh, qué bonita está la casa por fuera, sí, tiene 4 cuartos, te dice el vendedor, está muy bonita. Y tú firmas el contrato, compras la casa y nunca entraste a la casa. Y una vez que entras a la casa, te diste cuenta que la casa está destrozada por dentro, que hay mucha disfunción, que hay mucho trauma y que no puedes, que vas a vivir totalmente infeliz con una mujer bonita
Hoy en día es más importante la estabilidad emocional que la belleza física, pero desafortunadamente el 75% del cerebro del hombre es sexual. Vemos lo de afuera, pero nos cuesta trabajo ver lo de adentro, ver el corazón, ver los valores, ver la relación espiritual que tenga esa persona. Entonces, la estabilidad emocional es muy importante y tiene que ver con las decisiones que nosotros tomemos. Y si estás en una relación disfuncional, pues es mejor que se separen a que estén viviendo en ese drama constante que lo único que está haciendo es enfermándote la mente y el espíritu. Porque si sostienes, fíjate esta estadística, si sostienes 60 segundos, un pensamiento en 60 segundos de desamor, de tristeza, de frustración, de miedo, estarías desperdiciando un minuto de felicidad. Y si sostienes un pensamiento negativo por un minuto, estarías degradando o destruyendo tu sistema inmunológico por 6 horas. Necesita 6 horas el cuerpo para regenerarse de un pensamiento negativo. Entonces, imagínate, el estrés es el causante número uno de las muertes hoy en día. No es los ataques del corazón. No es tanto a veces ni siquiera las adicciones, es el estrés, es la ansiedad y la depresión lo que está matando a la gente. Y obviamente se mueren más rápido con las drogas y con el alcohol, pues más rápido se matan ellos mismos. Solitos se matan. El ser humano se mata solo. Siempre bajo la creencia de que no, que me hicieron, que no sé qué, nunca superan sus emociones y siguen medicando sus emociones con drogas y alcohol. Entonces, uno no puede, en la clínica que yo tengo en México, en Trascender la Ecology, en OTA y Tijuana, pues yo no puedo garantizar un tratamiento. La gente dice, bueno, ¿qué me garantiza que mi hijo no vaya a volver a drogarse? Yo no te puedo garantizar eso. Depende de la humildad que tenga para aprender lo que tiene que aprender y las herramientas para poder sostener allá afuera su sobriedad. Entonces, nosotros lo vamos inculcando que es muy bueno los grupos y que es muy buena la espiritualidad y le decimos exactamente lo que tengan que hacer, pero si ellos deciden que todavía no han tocado un fondo de sufrimiento y quieren seguirse drogando, adelante, es tu vida. Es muy difícil trabajar con la adicción porque hay muchas heridas debajo de la adicción.